El Reino de Marruecos, como es su nombre oficial, es un país árabe ubicado en el extremo este del norte de África y que tiene límites por el este con Argelia, por el sur con Mauritania, por el oeste con el Océano Atlántico y por el norte con España, separados por el estrecho de Gibraltar. Marruecos, debido a su ubicación geográfica cerca de la desembocadura del Mediterráneo, ha resultado muy atractivo para los europeos, por lo que en 1912 estuvo dividido entre españoles y franceses, recuperando su independencia solo hasta 1956, y desde entonces se ha mantenido relativamente estable y ha prosperado hasta considerarse la quinta economía más grande de África. Además, el país ejerce una influencia significativa tanto en África como en el mundo árabe, considerándose una potencia regional y una potencia media en términos internacionales. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes sobre este país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre en árabe de Marruecos al traducirlo sería Reino de Occidente, y su nombre en inglés Marruecos se basa en Marrakech, que es una ciudad del país y antigua capital bajo dinastías anteriores. El nombre de esta está en disputa, pero lo más probable es que significa tierra de Dios. Número 2. El área actual de Marruecos ha estado habitada desde el Paleolítico. En el país se han encontrado fósiles que datan de hace aproximadamente 315.000 años antes del presente. Los fenicios, por su parte, establecieron colonias comerciales y asentamientos en el período clásico temprano, y más tarde Marruecos se convirtió en parte del imperio de la antigua Cartago. Solo fue hasta 225 a.C. que se conoce el primer estado marroquí independiente. En el 44 después de Cristo hacía parte de Roma, hasta 429 después de Cristo que estos perdieron todas sus posesiones en estas tierras, y luego de ello los reyes maurorromanos locales asumieron el control. La conquista musulmana del Magreb inició a mediados del siglo VII y se consolidó en el siguiente siglo. Estos introdujeron tanto el idioma árabe como el islam. El país llegó a convertirse en una potencia regional bajo la dinastía idrísida en 788, hasta que estos fueron expulsados en 927 por el califato fatimí. Posteriormente surgieron otra serie de dinastías, llegando inclusive a dominar parte de la actual España y Portugal, pero en el siglo XV la reconquista terminó con el dominio musulmán en estos territorios. Posteriormente, a medida que Europa se industrializaba, el noroeste de África era cada vez más apreciado por su potencial de colonización. Francia mostró un gran interés en Marruecos hacia 1830, no solo por proteger la frontera de su territorio argelino, sino también por la posición estratégica de Marruecos, y en 1860 hubo una disputa con los españoles por cierto territorio, la cual estos ganaron y crearon un protectorado español en las zonas costeras de Marruecos, por lo cual Marruecos ahora tenía influencia española y francesa. Ya en 1943, y con ayuda discreta de los Estados Unidos, se creó un partido independentista que entró en conflicto con estas potencias. Francia retiró su protectorado en 1956 y un mes después lo hizo España, eligiéndose un rey para Marruecos. Luego en 1963 se celebraron las primeras elecciones y posteriormente el país ha tenido una serie de conflictos por el territorio del Sahara Occidental. Estamos en un patrimonio de la humanidad, yacimiento arqueológico más importante del norte de África, romano. Horitas recorriendo Volubilis, la verdad que muy recomendable. Vale la pena. Además, como decíamos, está muy cerca de Meknès, a 30-40 minutos, así que si pueden, vengan y no se pierdan esta maravilla. Número 3. Rabat es la capital de Marruecos y la séptima ciudad más grande del país. Esta tiene una población en su área metropolitana de alrededor de 1.2 millones de personas. La ciudad fue fundada en el siglo XII como ciudad militar. En el siglo XVII se convirtió en un refugio de piratas y fue el centro administrativo de los franceses durante su protectorado. Esta alberga importantes industrias textiles, de procesamiento de alimentos y de construcción, además de todas las embajadas extranjeras, lo que la hace ser un atractivo centro turístico.
Quizás uno de sus mayores atractivos es el barrio de la Medina de Rabat, el cual fue declarado como Patrimonio de la UNESCO en el 2012. Este alberga numerosas tiendas de artesanías y resulta un lugar histórico y simbólico de la ciudad. Número 4. Geográficamente, Marruecos tiene costa en el Océano Atlántico que llega más allá del Estrecho de Gibraltar hacia el Mar Mediterráneo. Gran parte del país es montañoso. En el centro y sur del país se encuentran las montañas de Atlas y en el norte del país se encuentran las montañas Rif. En el oeste, a lo largo de la costa atlántica, se ubica la meseta marroquí, que se extiende desde Tánger hasta La Guira. Estas vastas llanuras promueven tierras agrícolas fértiles y sostienen el 15% de la economía local. Ya en el extremo sureste del país, las tierras son áridas debido a su proximidad al desierto del Sahara. Asimismo, en el país se afirma que el Sahara Occidental es parte de su territorio y se refieren a eso como sus provincias del sur. Marruecos tiene cierta variedad climática, aunque en general aparte de las regiones del sudeste, el clima y la geografía de Marruecos son muy similares a los de la península ibérica, un clima mediterráneo, submediterráneo, continental y alpino, e igualmente la temperatura puede variar según la ubicación y la altura. Número 5. Marruecos tiene una población de poco más de 36 millones de habitantes, de los cuales se estima que el 99% son árabes bereberes. Entre los inmigrantes la mayoría son de origen francés, seguidos de algunos de África Occidental y Argelia. En términos de religión, igualmente se estima que alrededor del 99% de la población es musulmana, siendo los sunitas la mayoría, y finalmente los idiomas oficiales de Marruecos son el árabe y el bereber. الزول في اللون اسمي سفيان قيغا مغربي اش نحكي قغولاس الماد نمشي الحيد. El francés es ampliamente utilizado en instituciones gubernamentales, medios de comunicación y para el comercio internacional, por lo cual este idioma se enseña de forma obligatoria en las escuelas y por lo tanto hay un estimado del 32% de la población que habla francés. Número 6. Marruecos es un país con una rica cultura y civilización. A lo largo de su historia el país ha acogido a personas de muchas partes, fenicios, judíos, árabes, romanos, andaluces y africanos subsaharianos, afectando todas estas culturas la estructura social del país. De igual forma, cada región posee sus propias especificidades y el gobierno ha establecido como una de sus prioridades la protección de su legado diverso y la preservación de su patrimonio cultural. Por ejemplo, en la arquitectura puedes ver ciudades con un estilo francés, en las que te puedes cruzar con mezquitas bastante detalladas y casas de estilo riad. En la literatura puedes encontrar escritos en todos sus idiomas y de diferentes generaciones. Esta se cree que floreció con novelistas como Mohamed Safsaf, quien escribió en árabe, Idris Kriabi, quien escribió en francés. Y finalmente en la música, Marruecos es el hogar de la música clásica andaluza, la cual puedes encontrar en todo el noroeste de África. Número 7. La economía de Marruecos es una economía de libre mercado y desde el año 93 el país ha tenido una política de privatización de ciertos sectores que eran manejados por el Estado. Este país es la quinta economía africana por PIB y fue calificado como el primer país africano por su índice de calidad de vida. No obstante, ya ha perdido ese lugar. Su sector económico predominante es el de los servicios, con más de la mitad del PIB. A este le sigue la industria, principalmente la minería, la construcción y la manufactura. El turismo, por su parte, es un sector fuerte y desarrollado. Se centra especialmente en la costa, en la cultura y en la historia del país. Se estima que en 2017 llegaron a Marruecos 11 millones de turistas. Por su parte, la agricultura, aunque solo representa el 14% del PIB, emplea entre el 40 y el 45% de la población económicamente activa. Y en infraestructura, Marruecos tiene una de las mejores clasificaciones de África. Y finalmente, número 8.
Marruecos es un régimen híbrido, según el índice de democracia del 2017, aunque en el 2014 había sido clasificado como un régimen autoritario. Su constitución prevé una monarquía con un parlamento y un poder judicial independiente, y con las reformas del 2011 se limitó los poderes ejecutivos del rey, mientras que se ampliaban los del primer ministro. El rey tiene poderes honoríficos, es tanto el líder político secular como el comandante de los fieles como descendiente directo del profeta Mahoma. Además preside el Consejo de Ministros, nombra al primer ministro y por recomendación de este nombra a los miembros del gobierno. Además es comandante de las Fuerzas Armadas. El poder legislativo consta de 2 cámaras, la Asamblea de Representantes de Marruecos que tiene 325 miembros y la Asamblea de Consejeros que tiene 270 miembros. Y finalmente en términos administrativos, Marruecos está dividido en 12 regiones que a su vez se subdividen en 62 provincias. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.